A lo largo de la invasión de Rusia a Ucrania, una justificación presentada por la parte rusa para haber invadido Ucrania ha sido la expansión de la alianza militar de la OTAN hasta las fronteras de Rusia desde el final de la Guerra Fría. El Kremlin insiste actualmente en que en 1990, funcionarios de la OTAN y Occidente supuestamente hicieron promesas a Moscú de que la OTAN nunca se expandiría ni una sola pulgada hacia el este en el nuevo mundo que estaba emergiendo en Europa. Pero a lo largo de los años que siguieron, la OTAN traicionó a Rusia y rompió su palabra, cruzó las líneas rojas de Rusia y supuestamente los obligó a actuar militarmente para evitar ser rodeados por la OTAN. Este argumento presentado por el Kremlin se ha convertido en la base de la justificación de Rusia detrás de su brutal invasión en curso de Ucrania. Y en este video, quiero tomarme el tiempo para explicar por qué la OTAN realmente se amplió hacia las fronteras de Rusia después de la Guerra Fría. Vamos, exploremos el planeta. En noviembre de 1989, el muro de Berlín acababa de colapsar en Alemania, y la posibilidad de que Alemania se reunificara nuevamente entre el este y el oeste se había convertido de repente en una posibilidad geopolítica inesperada. En teoría, solo había dos posibilidades prácticas que se podían prever en ese momento. Alemania del Este sería absorbida por Alemania del Oeste y, por extensión, sería subsumido en la alianza de la OTAN, de la cual Alemania del Oeste ya formaba parte, o Alemania del Este sería absorbida por Alemania del Oeste, y la nueva Alemania unificada se convertiría en un estado neutral, ni en la OTAN ni en el Pacto de Varsovia, en el centro de Europa. Argumentaron en ese momento que, para mantener a Alemania democrática e invertida en la unidad y estabilidad europea, toda Alemania necesitaba estar completamente incorporada en instituciones europeas como la OTAN y no podía quedar neutral por su cuenta. Y así, los Estados Unidos finalmente estuvieron de acuerdo con ese punto de vista y avanzaron en las negociaciones con los soviéticos para aceptar la ampliación de la OTAN para abarcar el territorio de Alemania del Este. En febrero de 1990, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos se reunieron con el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Durante esa reunión, Baker ofreció una garantía verbal a Gorbachev de que no habría extensión de la jurisdicción de la OTAN ni de la presencia militar ni una sola pulgada en dirección este. En octubre de 1990, Alemania se reunificó. La OTAN se amplió para cubrir el territorio de la ex Alemania del Este, pero sin la presencia de tropas de la OTAN desplegadas allí. Y el colapso interno de la Unión Soviética comenzó a acelerarse rápidamente. Las tres repúblicas bálticas habían declarado unilateralmente su independencia de la Unión Soviética en 1990, lo que condujo a un enfrentamiento violento que resultó en la muerte de 14 civiles lituanos por parte de los soldados soviéticos y más de 700 heridos antes de que los soviéticos decidieran retirarse. El Pacto de Varsovia finalmente se disolvió entre febrero y julio de 1991. A principios de agosto de 1991, las repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Georgia y Armenia ya habían declarado su independencia, mientras Gorbachev intentaba salvar lo que quedaba de la Unión Soviética con un nuevo tratado que habría convertido al país en un sistema federal menos centralizado. Todas las 9 repúblicas soviéticas restantes que aún no habían declarado su independencia aprobaron el nuevo tratado, excepto Ucrania, que se mostró muy reacia al respecto. Y luego, un grupo de miembros intransigentes del Partido Comunista lanzó un golpe de Estado ese día antes de que el tratado se supusiera que iba a ser firmado, con el fin de evitar que entrara en vigor y para restaurar la autoridad del Kremlin sobre todas las repúblicas. El golpe colapsó después de solo 2 días, pero fue suficiente para convencer a Ucrania de que Moscú no podía ser confiable. Y así,
Ucrania declaró su propia independencia solo unos días después de que el golpe había terminado, y con eso, la Unión Soviética estaba efectivamente condenada, y todo el país se disolvería por completo en solo unos meses más. Casi todos ellos temían universalmente que, con el tiempo suficiente, Rusia algún día recuperaría su fuerza, su poder y su confianza y volvería por ellos, tal como lo hizo después del primer colapso en 1917. Especialmente a la luz del hecho de que las Fuerzas Armadas rusas ni siquiera completaron su retirada de Polonia hasta 1993 y no completaron su retirada de los estados bálticos hasta 1994. Muchos de ellos rápidamente llegaron a ver que su mayor garantía de seguridad frente a una Rusia revisionista en el futuro sería adquirir su membresía en la OTAN y, a través de ella, la extremadamente valiosa garantía de seguridad del artículo 5, que afirma que un ataque armado contra un Estado miembro de la OTAN es un ataque armado contra todos ellos, incluida los Estados Unidos. Y luego Rusia comenzó casi inmediatamente a hacer cosas. Rusia iba a intentar reconstruir su imperio perdido nuevamente, tal como lo hicieron después de 1917. Y eso significó que todos ellos estaban en una carrera contra el tiempo para ingresar a la OTAN antes de que Rusia pudiera alcanzarlos. Ya desde 1992, apenas unos meses después del colapso de la Unión Soviética, la recién independizada Rusia, bajo el liderazgo del presidente Boris Yeltsin, intervino militarmente en Moldavia, una exrepública soviética, para apoyar un movimiento secesionista prorruso en la región de Transnistria. Alrededor del mismo tiempo en que el ejército ruso intervino en Moldavia en 1992, Tayikistán, otra exrepública soviética, descendió en una guerra civil que llevó a miles de soldados rusos a entrar en el conflicto del lado del gobierno tayiko prorruso para aplastar la rebelión. Para 1997, el gobierno prorruso en Tayikistán había sido estabilizado gracias a la intervención rusa. La intervención encubierta rusa del lado de los separatistas abjasios a principios de 1993 cambió decisivamente el curso de la guerra. En su victoria, los separatistas abjasios, respaldados por Rusia, llevaron a cabo una campaña de represalias, masacres y limpieza étnica contra la población georgiana restante en el territorio. Más de 5.000 civiles georgianos fueron masacrados por las fuerzas abjasias, y alrededor de 250.000 de georgianos fueron expulsados a la fuerza de Abjasia hacia el resto de Georgia, lo que posteriormente fue reconocido como un acto de limpieza étnica por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En apenas 2 años desde el colapso de la Unión Soviética, la Rusia postsoviética intervino directamente en 4 guerras en el mundo postsoviético y ayudó a desmembrar los recién independizados estados de Moldavia y Georgia, lo que obviamente alarmó a los otros estados recién independizados del Pacto de Varsovia y postsoviéticos. Y luego, para alarmarlos aún más, el presidente de Rusia en ese momento, Boris Yeltsin, lanzó un violento autogolpe en 1993 para mantenerse en el poder y expandir aún más las atribuciones de la presidencia rusa. En septiembre de 1993, el Parlamento ruso votó para destituir a Yeltsin y proclamó a su vicepresidente como el nuevo presidente en funciones. Este incidente representó el evento más mortífero de combate callejero en la historia de Moscú desde la Revolución de Octubre. Un total de 147 personas murieron y cientos más resultaron heridas en la violencia, mientras que el uso del ejército por parte de Yeltsin para aplastar al Parlamento que había votado para destituirlo, le permitió consolidar en gran medida el poder y fortalecer la presidencia. Este momento alarmó especialmente a los estados recién independizados de Europa Central y del Este, porque en cierto modo simbolizó la temprana muerte de cualquier esperanza de que la democracia se afianzara en la Rusia postsoviética, y sentó las bases para el largo legado de autocracia
que regresaría a Rusia nuevamente después de los períodos soviético y zarista. No pasaría mucho tiempo antes de que Rusia emprendiera la primera reconquista total de un pedazo perdido de su imperio en Chechenia. Inicialmente, los rusos pensaron que la invasión de Chechenia sería una victoria rápida, pero en cambio se convirtió en un atolladero brutal, ya que los chechenos resistieron mucho más de lo que se había esperado. Miles de soldados rusos fueron asesinados, y frustrados, los rusos cambiaron su táctica a simplemente destruir las ciudades y aldeas chechenas bloque por bloque con un abrumador fuego de artillería y bombardeos aéreos para aplastar la resistencia del territorio, sin importar las bajas civiles. En abril de 1995, un grupo de soldados rusos ingresó en el pueblo checheno de Samashki, donde, presuntamente borrachos y drogados, procedieron a masacrar hasta 300 de los habitantes civiles del pueblo, lo que fue condenado por agencias internacionales de ayuda humanitaria de todo el mundo en ese momento. Los rusos también utilizaron campos de filtración en Chechenia, donde detuvieron a alrededor de 200.000 chechenos a lo largo del transcurso de la guerra, sumando a los métodos indiscriminados que el ejército ruso empleaba contra la población civil del territorio. Para el verano de 1996, Chechenia estaba absolutamente devastada por la invasión. Se ha estimado desde entonces que alrededor de 100.000 civiles chechenos fueron asesinados en el conflicto. Las dos partes finalmente acordaron un alto al fuego en 1996, que dejó a Chechenia de facto independiente, pero completamente arruinada y quebrada. Y solo unos pocos años después, en 1999, bajo un nuevo presidente, Rusia eventualmente regresaría y terminaría el trabajo que comenzó en Chechenia. La Primera Guerra Chechena, como luego se llamaría, fue un precursor temprano y horrendo de las acciones que Rusia llevaría a cabo más tarde en Siria y finalmente en Ucrania. Y mientras la aniquilación de Chechenia por parte de Rusia continuaba entre 1994 y 1996, los otros países recién independizados de Europa Central y del Este, a quienes Rusia también había utilizado para dominar, crecían aún más nerviosos de que el destino de Chechenia pudiera convertirse con el tiempo en su propio destino, también si no lograban protegerse y disuadir a Rusia de intentar algo similar. Y todos ellos comenzaron a ver con mayor claridad que ser aceptados en la alianza de la OTAN y obtener protección a través de la cláusula de defensa mutua de la OTAN sería el mejor método para lograrlo. Sin embargo, en ese momento, había una cantidad sustancial de debate dentro de la OTAN y dentro de Estados Unidos sobre la sabiduría de extender la membresía de la OTAN más profundamente en Europa. Había algunos expertos en política exterior occidental en la década de 1990 que argumentaban que la expansión de la OTAN era innecesaria y que sería imprudente extender las garantías de seguridad a prueba de hierro de Estados Unidos hacia el este de Europa, a naciones que no eran vistas como intereses estratégicos clave para Washington. La OTAN realizó un estudio en 1995 sobre los méritos de ampliar aún más la alianza durante esta era de estabilidad de influencia, y esencialmente concluyó que la seguridad, estabilidad y democracia europeas podrían fortalecerse ampliando la membresía de la OTAN a más países en el continente. Un par de años después, para 1997, la OTAN extendió formalmente una invitación a unirse a la alianza a los primeros 3 países de Europa Central y del Este: Polonia, Chequia y Hungría. Pero estos 3 países no simplemente se unieron a la alianza solo porque pidieron unirse a ella. Polonia, en particular, con su larga historia de ser invadida y ocupada por Rusia, y observando nerviosamente los eventos que se desarrollaban en Chechenia, Moldavia, Georgia, y conociendo los debates internos que ocurrían dentro de la OTAN sobre la sabiduría de expandirse, estaba tan ansiosa por unirse a la OTAN y asegurar su protección mediante la defensa mutua,
que Polonia prácticamente chantajeó para ingresar a la OTAN. Los funcionarios del gobierno polaco, ya en 1995, empezaron a insinuar a la administración de Clinton que si Polonia no era invitada a unirse a la OTAN, Polonia buscaría su seguridad a través de medios alternativos, como adquirir su propio arsenal de armas nucleares. Y luego, para agregar aún más presión, durante la temporada electoral presidencial de Estados Unidos, el expresidente de Polonia visitó personalmente Washington y comenzó a reunirse con la oposición política de Clinton, los republicanos. Todo esto culminó finalmente en que el Congreso de Estados Unidos y Clinton aprobaran el Acta de Facilitación de Expansión de la OTAN en 1996. La OTAN extendiera formalmente una invitación a unirse a la alianza a Polonia, Chequia y Hungría en 1997, y su entrada formal a la alianza 2 años después. Al final de la década, en 1999, se unieron a la OTAN solo 31 años después de que la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia invadieran Checoslovaquia, y marcaron el primero de los estados del antiguo Pacto de Varsovia en ser admitidos en la OTAN desde que Alemania Oriental se uniera a Alemania Occidental. También se unieron a la OTAN en el mismo año en que Vladimir Putin se convirtió por primera vez en primer ministro de Rusia, teóricamente el segundo en poder en el país, solo detrás del presidente, que aún estaba nominalmente en manos de Boris Yeltsin. Y casi de inmediato, cuando Putin ascendió al poder como primer ministro del país, condujo a las Fuerzas Armadas rusas a una segunda invasión total de Chechenia, que fue mucho más exitosa que su primer intento. La capital chechena, Grozny, ya devastada por los combates del primer intento de invasión que había terminado solo 3 años antes, fue sometida a 2 meses continuos de abrumadores bombardeos aéreos y de artillería que casi nivelaron lo poco que quedaba antes de que 100.000 soldados rusos ingresaran al territorio para asegurar las ruinas y limpiar la resistencia nuevamente. Decenas de miles de personas en Chechenia fueron asesinadas, mientras que Grozny misma quedó tan dañada en el proceso que las Naciones Unidas la calificaron en 2003 como la ciudad más destruida del planeta. Pero en el resultado, Chechenia fue totalmente reconquistada por el ejército ruso y reincorporada a Rusia. Los rusos instalaron un régimen títere casi totalitario para gobernar el territorio que sigue en el poder allí hoy en día. Y la popularidad de Putin en Rusia se disparó, permitiéndole consolidar su poder a continuación y asegurar la presidencia del país para el año 2000. Y fue poco después de eso, en 1904, cuando la OTAN añadiría a sus siguientes 7 países en Europa Central y del Este, todos los cuales tenían sus propias razones históricas, geográficas y políticas, para temer un ataque por parte de Rusia u otro agresor en Europa en el futuro. Eslovenia acababa de ser invadida por el ejército yugoslavo liderado por los serbios, tan recientemente como 1991. Eslovaquia, como Chequia, había sido invadida por el ejército soviético tan recientemente como 1968, mientras que las tropas soviéticas no abandonaron su país hasta 1991. Rumania y Bulgaria tuvieron regímenes comunistas dictatoriales impuestos sobre ellos, mientras que Rumania perdió territorio a manos de los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, por supuesto, los 3 estados bálticos fueron invadidos y directamente conquistados por los soviéticos y estuvieron sujetos a décadas de traslados de población y políticas de rusificación que dejaron más de 800.000 rusos étnicos a lo largo de sus países tras el colapso soviético, cuya supuesta protección temían que Rusia pudiera utilizar algún día como pretexto para otra invasión y conquista en el futuro. La OTAN no se movió hacia el este en la era posterior a la Guerra Fría, tanto como los estados recién independizados de Europa Central y del Este se movieron rápidamente hacia el oeste. Durante el último año, en particular, las Fuerzas Armadas rusas han logrado avances sangrientos pero constantes a través del este de Ucrania,
hasta el punto de que las Fuerzas Armadas rusas han conquistado aproximadamente 2.700 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano desde el inicio de 2024, lo que representa un área total aproximadamente del tamaño de Luxemburgo, y que también representa aproximadamente 6 veces más territorio que han conquistado de Ucrania que lo que hicieron en el año anterior, a lo largo de 2023. El 2024 fue un año muy difícil para Ucrania, y a medida que sus bajas aumentan, están perdiendo terreno de manera constante, mientras que los países al otro lado de Ucrania y de la OTAN, especialmente Polonia, se están volviendo cada vez más ansiosos y nerviosos por lo que sucederá en el futuro. Y el actual ritmo más alto de los avances territoriales de Rusia en Ucrania a lo largo de 2024 comenzó con la captura de la ciudad de Avdiivka por parte de Rusia en febrero. Eso siguió a una enorme batalla por el control de la ciudad. Tal como hicieron los rusos en Grozny en los años 90, las Fuerzas Armadas rusas primero intentaron simplemente irrumpir en Avdiivka y tomarla. Y después de que eso fracasó con bajas catastróficas, recurrieron a destruir efectivamente Avdiivka con abrumadores disparos de artillería y bombardeos aéreos antes de rodearla lentamente y avanzar hacia adelante para limpiar la resistencia restante. Los ucranianos habían transformado Avdiivka en una auténtica fortaleza urbana, y la feroz batalla por el control de la ciudad entre octubre de 2023 y febrero de 2024 no solo dejó la ciudad misma en ruinas, sino que representó algunos de los combates urbanos más feroces vistos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y resultó en más bajas rusas solo que durante toda la invasión soviética de Afganistán a lo largo de toda la década de 1980. Y aunque fue costoso para Rusia, su captura de Avdiivka finalmente abrió el camino para que sus fuerzas siguieran avanzando durante el resto del año, hacia el oeste, a través de la provincia de Donetsk, hacia la siguiente ciudad estratégicamente importante, Pokrovsk, donde las fuerzas rusas actualmente están comenzando a acercarse. Pero, lamentablemente, debido a la naturaleza inherentemente violenta, controvertida y reciente, de discutir una de las batallas más grandes libradas en Europa moderna, que reclamó la vida de decenas de miles de seres humanos reales en ambos bandos condenados a luchar en ella. Déjanos tus comentarios, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir explorando el planeta. Gracias por mirar.